noches, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de Metafísica de la Pereza. Os voy a presentar a Juan Evaristo Valls Boix, que es profesor de Antropología Filosófica en la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como profesor de Estética y Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona y en BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño, y ha sido investigador postdoctoral Margarita Salas en la University of California, Riverside. Es doble doctor en Filosofía Contemporánea y Teoría de la Literatura y forma parte del grupo de investigación Pensamiento Contemporáneo Postfundacional. Actualmente se interesa por las poéticas de la inoperancia y las políticas del deseo en el marco de una crítica a la subjetividad neoliberal, con especial atención a la teoría de los afectos y a la filosofía francesa contemporánea. Entre sus publicaciones destacan los ensayos Giorgio Agamben, Política sin obra, publicado en Gevisa en 2020, y Metafísica de la Pereza, libro que se presenta hoy, publicado en NED en 2022, así como la traducción, junto con Laura Llevado, del Manifiesto Anarcafeminista de Chiara Bottici, en ediciones también. Y hoy me ha comentado también que está trabajando en la biografía de Kierkegaard en Tusquets, ¿no? Que sale dentro de poquito. Sí, en febrero ahora sí. Qué bien. Bueno, pues te dejo empezar y yo me voy a sentar a escucharte. Qué bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por venir y muchas gracias a la librería Meta por invitarme a presentar el libro y por interesarse en estas cuestiones. Voy a hacer una breve exposición de algunos de los asuntos que me parecen importantes en el libro, con la esperanza de que eso habrá luego un pequeño espacio para que pues, tengamos un intercambio, discutamos y intentemos ahí esclarecer algo entre todas. Si echamos un vistazo hoy en día a los periódicos, hay toda una serie de noticias y de acontecimientos que parece que tratan de cambiar o al menos que son una reacción ante el malestar que la cultura del trabajo nos genera hoy en día. Podemos pensar en todas las huelgas que se hicieron en Francia cuando la edad de jubilación se retrasó. Podemos pensar en los debates actuales para reducir la jornada laboral. Si nos vamos un poquito más hacia atrás, podemos pensar en las huelgas feministas que en 2017 se desencadenan en Argentina hasta volverse mundiales, que critican la división sexual del trabajo. Y también podemos poner sobre la mesa aquello que poco después de la pandemia se denominó, sobre todo en Estados Unidos, The Great Resignation. Es decir, esa oleada masiva, millonaria, de personas que dejaban el trabajo precisamente porque se daban cuenta en el confinamiento de que si bien sus trabajos podían proveerles de un gran capital simbólico o de reconocimiento o de fama, no les permitían tener la vida que querían llevar. Les alejaban de su familia, les impedían tener una relaciones afectivas y de cuidados sólidas y básicamente hacían de ellos unos desgraciados porque los tenían siempre estresados, insomnes, bruxistas, etc. Todas estas cuestiones, es decir, todos estos esfuerzos, que son esfuerzos de base, que son, digamos, movimientos ciudadanos, emergen justamente, como decía, de un malestar que aunque cada cuerpo lo viva de una forma, nos define y nos atraviesa a todas como sociedad y es, como decía, eh, los malestares o las violencias o los sufrimientos que nos procura el trabajo, no solo de una forma inmediata, física y psicológica, sino también a través de unos valores vinculados a la productividad, a la eficiencia y al mérito que le dan forma y estructura a nuestras vidas. Parece que, si bien hacia finales de los 80 y los años 2000 triunfaba un paradigma que hoy entendemos por neoliberal, que tiene que ver justamente con desafiar los límites, cumplir los sueños, superarse, estar siempre en formación, buscar metas, mantenerse siempre, decía Steve Jobs, etcétera. Parece que todo eso, todo ese discurso que encontraba en el trabajo un espacio de realización vital y llamaba a los trabajadores a entusiasmarse, a creer en lo que hacían y a, como decía Bukowski, encontrar lo que amaran y dejar que les matara, find what you love and let it kill you. Parece que hoy en día
esta propuesta de máximos del trabajo ha revelado su cara más oscura, su cara más perversa. Y precisamente todas estas injunciones, todos estos imperativos maquillados a ser extraordinarios, se han revelado justamente como generadores de frustración, de insatisfacción, de estrés y tantos otros malestares, justamente. Creo que precisamente por eso, por esta especie de temblor que atraviesa, que atraviesa una sociedad que encuentra o que se siente desengañada por ese proyecto de máximos que se ha revelado como una fuente de malestar, que quizá en muchos debates filosóficos, pero también en un amplio ámbito cultural general, se va haciendo cada vez más famosa una frase que Frederick Jameson acuñara hacia los 80 y que hoy autores como Slavoj Žižek o Mark Fisher han puesto muy de moda. Y la frase, que seguro que todas habéis escuchado, dice: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Así es como la gran frase, ¿no? Entonces, esta frase, que ya digo, es una frase bastante manida, creo que puede entenderse en al menos dos sentidos. Seguro que hay muchos más, pero yo voy a señalar aquí dos sentidos. El primero de ellos es una obviedad. El primero de ellos sencillamente está hablando del estado de la industria cultural en la que vivimos. Es decir, es más fácil encontrar un imaginario apocalíptico o apocalíptico, zombies, pandemias, invasiones de aliens, ¿no? De Last of Us es un ejemplo de eso. Es mucho más fácil encontrar imaginarios que pongan donde el mundo se acaba, sea la causa la que sea, ¿qué imaginarios donde el capitalismo se acabe? ¿No? Una cuestión de entrar en las plataformas que podamos conocer, desde Filmin hasta Movie, pasando por Netflix, es decir, cualquier plataforma donde encontramos efectivamente muchos más ensayos de un mundo que se acaba, pero aquellos que compadecen ante ese fin siguen siendo capitalistas, siguen trabajando, siguen queriendo superarse cada día, aprovechar la vida, dar lo máximo de ellos mismos y otras estupideces similares. Esa es la primera interpretación, ¿no? La evidente de, bueno, usted enciende la televisión, enciende el ordenador y lo que se encuentra, pues es eso, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo y para muestra no un botón, sino un montón de botones. El segundo modo en el que querría ensayar hoy aquí esta frase tiene un poquito más de interés, porque es una frase que propone in nuce, como una pequeña semilla lista para florecer, una suerte de reflexión sobre la imaginación, que no en balde es el verbo que la comanda, ¿cierto? Es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Dicho de otro modo, esta frase señala que los límites de nuestra imaginación son capitalistas, justamente. Porque el capitalismo es aquello que nuestra imaginación no puede superar, no puede sabotear, no puede alternar o reemplazar. Nuestra imaginación se ha mostrado capaz, ya digo, miren los libros, mirad los libros que os rodean, se ha mostrado capaz de acabar con el mundo y de imaginar fines del mundo de todas las suertes. Pero acabar con el capitalismo es algo que nuestra imaginación, solo muy puntualmente, solo muy esporádicamente, es algo que ha conseguido hacer, ¿verdad? Y a mí me parece, además, que este límite de nuestra imaginación, que como ya os dais cuenta tiene una dimensión, por así decir, estética, pero también tiene una dimensión política, justamente, nos hace en algún sentido muy pobres. O hace que valga la pena evocar ese concepto que Benjamin ensayara hace casi un siglo, que es la idea de la pobreza de experiencia. Si digo que somos pobres en experiencia, es precisamente porque no somos capaces de imaginar horizontes de vida buena que no sean capitalistas. Si digo que somos pobres en experiencia, es porque hoy en día estamos alienados, estamos sometidos, dicho así de una forma sencilla para empezar, por el sistema capitalista y hemos perdido ya las palabras, no tenemos palabras o si se quiere no tenemos medios sensibles para nombrar nuestra alienación, para nombrar nuestra condena. Esto requiere una pequeña explicación. Cuando uno dice, cuando uno piensa en el campo semántico o el vocabulario de la libertad, por ejemplo, habitualmente a lo que recurre es a toda una serie de proclamas, música, novelas, etcétera, que en un horizonte secular se remontan sobre todo a los años 60 y a los años 70. Es ahí donde encontramos, por ejemplo, esa canción inconformista de Pink Floyd
que nos prevenía de convertirnos en another brick on the wall, ¿no? En ser otra pieza más del mismo muro. O si vamos a grupos como Twisted Sister, encontramos otra vez esta rebeldía que dice we're not gonna take it, por ejemplo, ¿verdad? O I wanna rock, ¿no? Como no nos conformamos con eso, no lo vamos a aceptar, queremos rock and roll. Y si queremos referencias un poco más sofisticadas, podemos irnos al mayo del 68, Sur le pavé la plage, ¿verdad? Bajo los adoquines de la playa. Es decir, toda una serie de proclamas que conforman una cierta manera de entender la libertad, ¿cierto? Y veis que trato de moverme siempre en un espacio artístico, cultural, porque es así como aprendemos el vocabulario de estas cuestiones. Claro, en aquel momento, lo que ocurría en los años 60 y 70, particularmente en Europa, pero podemos pensar en Estados Unidos, lo que ocurría es que parece que había una sociedad que se había cansado de vivir en las grandes praderas de bienestar que producía lo que puede llamarse un capitalismo industrial, vinculado a también una forma muy concreta de entender las alianzas o los vínculos efectivos sociales a través de la idea clásica de familia que todas conocemos. Parece que en aquel momento eh, el modo de vida estaba siempre ya dado de antemano. Uno, como trabajador, aprendía precisamente a no quejarse y a obedecer y a seguir la norma. Uno entendía que cuando salía de casa de sus padres lo que tenía que hacer era pues reproducir lo que había aprendido, encontrar a alguien, armar un matrimonio, tener hijos, comprarse una casa, tener un trabajo, ¿no? Es decir, la vida parece que se había convertido en una especie de cadena de montaje, donde después de un paso venía el otro, uno salía de una institución, ¿no? Una salía de la escuela, entonces, pumba, entraba en la fábrica o entraba en la oficina y después salía de ahí para entrar al hospital y luego ya sabemos, ¿no? Entonces, el capitalismo en su fase industrial conformaba aquello que Michel Foucault clásicamente denomina la sociedad de la disciplina, donde uno va circulando a través de una serie de espacios y está por así decir, condenado a convertirse, como decían Marx y Engels, en un engranaje, en una pieza o en un apéndice en el engranaje de la máquina. Convertirse en alguien anónimo, sin singularidad, sin autenticidad, condenado, o falsamente invitado, a reproducir ese proceso de una estabilidad casi asfixiante, ¿cierto? Por eso, precisamente ahí aparecen todas estas consignas de romper barreras, ir más allá, que es justo, ¿no? Es decir, ahí la libertad se expresa como una suerte de ruptura de límites. Ir más allá, ser creativos, ser auténticos, expresarse, ser creativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se ha dado una serie de grupos de rock, de pop, que a nadie le parecerán le parecerán ni sospechosos ni le pasarán por desapercibidos, porque ese es, digamos, el modo en el que aprendimos a ser libres en el siglo XX avanzado, ¿cierto? A reaccionar ante una especie de prisión de lo real, ante una especie de jaula al aire libre que ya era insoportable. Cuando hoy en día, me parece, queremos enarbolar nuestros deseos de libertad, diría que las más de las veces evocamos ese imaginario. Y es ahí donde está la trampa. Es ahí donde parece que nuestra imaginación llega a un impasse. Y ahora trataré de explicarme al respecto. ¿Vamos bien o estoy muy ahí a saco? Vamos ahí contando una historieta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, no, perdonad, es que hoy he tenido, esta semana he empezado las clases y he tenido hoy como 4 horas seguidas, cada clase en un idioma, no sé qué, y estaba como medio cansado, estaba descansando ahí para estar aquí fuerte, pero digo, no sé si estoy soltando. Vale, vale, muy bien. ¿Qué ocurre? Con la emergencia de lo que muchas veces se denomina sociedad neoliberal, o capitalismo tardío, o turbocapitalismo, es decir, más o menos a partir de los 70 hacia ahora, incluso en algunos lugares un poco antes, comienza a darse una serie de transformaciones importantes en el modelo económico de las sociedades occidentales que acabo de mencionar, que es básicamente el tránsito de una sociedad fabril a una economía de servicios. Sí, es sencillo. Eso supone una deslocalización de la producción, ¿no? Es decir, las fábricas las enviamos a Bangladesh para que aquí nadie las vea. Eso supone también una financiarización del capitalismo, toda la cuestión de la bolsa y de la especulación. Y eso mismo supone también un cambio en el rostro urbano de la sociedad, que ya no está tan llena de fábricas, sino que empieza a llenarse, qué sé yo, de restaurantes, de servicios y además comienza a estetizarse, ¿cierto?
una de las formas perversas, y voy a ser aquí un poco malo, de entender el afán de hoy por las ciudades verdes, que por lo demás es un afán maravilloso, es entender que poco a poco las ciudades se van convirtiendo en una especie de centro comercial al aire libre, donde uno va caminando y siempre puede ir consumiendo aquí y allá. Bueno, la ciudad va convirtiéndose poco a poco en un espacio ya no tanto de producción, sino de venta y consumo de experiencias de todas las suertes, ¿cierto? Lo que ocurre aquí, en este cambio, es que si ahora el motor de la economía es el espacio del consumo, parece que el capitalismo tiene que generar otra forma de subjetividad distinta a la de antes. Porque si antes de lo que se trataba era de normalizar nuestros deseos, de conformarnos con la media de ser como todo el mundo, de ocultar o traducir o adaptar nuestra diferencia, ahora parece que lo interesante es lo contrario, que ya no se trata tanto de gobernar nuestros cuerpos mediante la disciplina, ser normal, algo como todos, sino de gobernar nuestra alma, como diría Foucault, gobernar nuestro deseo a través de su continua seducción. En lugar de contener el deseo y decirnos esto es lo que hay, no te quejes, ¿verdad? Parece que hay un traslado hacia una continua seducción de nuestro deseo. Que es eso, como decía, lo que justamente va a estar activando la economía, en el paso de la economía de servicios, ¿cierto? En este momento, y aquí viene la parte perversa del capitalismo, lo que en el 68 eran proclamas para expresar nuestra libertad como una ruptura de fronteras, se transforman, se resignifican para convertirse en los nuevos modos de seducir y gobernar al deseo. Parece que la sociedad nos incita constantemente a desear cada vez más y mejor, a pensar a lo grande, a buscar nuestros sueños, a ser únicos, a ser diferentes, porque es precisamente eso lo que nos va a mantener activos en el mercado. Porque es precisamente eso lo que, llevándonos motivados al espacio de trabajo, nos va a hacer que, sin quejarnos ni padecer, hagamos más horas extra, estemos pensando siempre en el trabajo y vayamos poco a poco desplazando toda la dimensión afectiva de nuestras vidas precisamente al centro de la productividad. Una de las cuestiones, digamos, que el capitalismo en su fase tardía o que la sociedad neoliberal entiende es precisamente que la alegría y la motivación generan más productividad que un estado de ánimo serio, mediocre o serenado. Esa es la cuestión. Esto particularmente lo cuenta Eva Iluz en Intimidades Congeladas, que es un libro de 2007, cuando se refiere en concreto a los experimentos de Elton Mayo en los años 20 del siglo pasado en Chicago. Esos experimentos, entre otras cosas, demuestran que un incremento de la atención al trabajador o que la producción de un vínculo afectivo con el trabajador aumenta la productividad más que la mejora de las condiciones materiales del puesto de trabajo. Entonces, a partir de ahí, comienza a generarse una cultura empresarial, una cultura que Bailu denomina una cultura de las emociones y una cultura del management, que trata de preocuparse justamente por cuidar al máximo ese nuevo y oscuro recurso humano, garante de la productividad, que es nuestro deseo. Entonces, de repente, la empresa es como una familia. Entonces, de repente, los jefes son tranquilos y desenfadados. Entonces, de repente, la oficina tiene colores amigables, es un espacio de juegos, como por ejemplo las oficinas de Google cuando salieron sus imágenes en los años 2000. Hay unos billares, hay unas neveritas, hay un servicio de guardería, hay unos sofás, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, se generan siempre gabinetes de recursos humanos, coaches. Esto es perverso y esto habla de cómo, digamos, han conquistado las herramientas que nosotros teníamos para decir nuestra libertad, porque ahora el problema ya no es estar siempre parado en un espacio encerrado. Ahora el problema es no poder parar. Esa es la cuestión. Estar siempre en un circuito circulando, estar siempre haciendo scrolling, estar siempre motivado. De modo que, por así, con autores como Sloterdijk, denominan que parece que hoy en día nuestra sociedad solo alcanza un cierto equilibrio a través de la constante dinamización o de la constante inquietud. De modo que, explica Sloterdijk, todos los medios de comunicación, independientemente del producto informativo que generen,
pueden leerse como productores de estrés, como excitadores de estrés. Es decir, lo importante, sea la noticia que sea, es que de repente nos frustremos, nos entusiasmemos, nos pongamos contentos, nos enfademos, ¿no? Que eso habla también mucho de la emocionalización de la política a través de la prensa, ¿verdad? Siempre los titulares más impactantes, más llamativos, siempre las noticias más esperanzadoras, más deprimentes, ¿no? Siempre todo a través de esta excitación constante. Entonces, claro, esta es la cuestión, que hoy la libertad no consiste, o sea, hoy, perdón, hoy la esclavitud no consiste en estar encerrado. Hoy la esclavitud consiste en no poder salir de una rueda de que uno está todo el tiempo corriendo. Hoy la libertad no consiste en ir más lejos, sino en no poder parar. Esa es la cuestión. Por eso, así es el modo en que yo tengo de entender este impasse de la imaginación y esta pobreza de experiencia. Porque cuando nosotros queremos ser libres, lo que nos sale por la boca, casi como el amo, como si el amo hablara por nosotros, es ir más allá, estar más contentos, más entusiasmados, más extraordinarios. Pero no, no. El problema es que la dictadura o la alienación viene precisamente de ahí, de esta injunción a ser creativos, entusiasmados y felices, que lo que hace es, no es otra cosa que o evitar cualquier tipo de resistencia o de juicio crítico en el espacio del trabajo, o bien generarnos grandes dosis de frustración y de decepción. Porque al final, si uno continuamente quiere ser mejor, o si uno aprende que tiene que estar siempre superándose, secretamente aprende algo también, y es rechazarse a sí mismo continuamente. Claro. Si yo es solo estando descontenta conmigo misma que yo voy a querer ir más allá. Solo mostrándome inconforme con quién soy yo ahora, es como yo voy a querer seguir formándome, seguir superándome, buscando nuevas retas, nuevos retos, diciendo mi gran enemigo, esto lo decía por ejemplo Matthew McConaughey cuando ganó el Oscar, mi único enemigo soy yo mismo, tengo que superarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en este contexto, en el que el vocabulario del trabajo ha mutado en esta dirección que estoy señalando, está como todo afectivizado, ¿verdad? Que tiene sentido justamente hacer un ejercicio de imaginación. Un ejercicio de imaginación que, de un lado, pueda analizar críticamente todos esos dispositivos que parece que hablan en nombre de la libertad y de la vida buena, pero en el fondo hablan en nombre de la cultura del trabajo. Y, de otro lado, un ejercicio que nos permita resignificar todas aquellas prácticas, todos aquellos modos de relacionarnos con nosotros y los otros que, por estar marcadas por la improductividad, lo no meritorio, la inacción o el derroche, son siempre denostadas, sea por improductivas, sea por inmorales, sea por improcedentes. Es con estos dos ámbitos con los que me propuse escribir una metafísica de la pereza. ¿Qué hace esta metafísica de la pereza? Como digo, primero trata de explicar la especificidad de los modos de gobierno hoy, que son sobre todo, como decía antes, un gobierno del deseo en los términos expuestos. Y que hablan en nombre de lo extraordinario, de la creatividad, del entusiasmo, de superar fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de otro lado, ya digo, tomar toda una serie de prácticas que están apartadas o que son marginales en nuestra sociedad y tratar de ver en ellas ese potencial revolucionario que hemos perdido. Si hoy en día no somos libres precisamente porque no podemos parar, porque estamos condenados a estar corriendo siempre, parece que la pereza y todas las gloriosas y holgazanas prácticas que trae con ella, dormir, pasear, bailar y tantas otras, vagar, irse de vacaciones, parece que pueden encarnar algo así como formas de resistencia o pueden abrir un espacio donde la vida ya no esté sometida a los estándares del trabajo, a los valores de la productividad o de la superación constante, sino un espacio donde la vida paga por sí misma, por así decir, donde no esté medida por sus méritos o por su capital, sea este un capital económico o sea un capital simbólico, social, afectivo, de la suerte que sea. Esta es la idea de la metafísica de la pereza, encontrar, entender en la pereza como algo así como un deseo de desobediencia. Y en todas sus prácticas como formas de habitar que están investidas
por un deseo que en algo, y lo digo con la boca pequeña, en algo no es del todo neoliberal o es en algún sentido postcapitalista. Precisamente porque no es un deseo de tumbarse, no de ir cada vez más arriba. Precisamente porque es un deseo de parar y no de romper límites, precisamente porque es un deseo de encontrar el límite de uno, es decir, de entender el malestar de uno, de entender hasta dónde uno llega y preocuparse porque esos límites no sean transgredidos, y precisamente también porque es un deseo que en su negación de la productividad quiere el tiempo como la posibilidad de un derroche y no la posibilidad de una inversión o de un aprovechamiento. ¿Qué es lo que ocurre cuando cuidamos de alguien, cuando paseamos con alguien, cuando nos vamos a bailar, etcétera, etcétera? Pasan dos cosas con estas prácticas y yo creo que ya voy terminando, ya he hablado ya un montón. Bueno, ya discutimos entre todos. Pasa con estas prácticas una de las dos cosas siguientes. De un lado, son prácticas que las más de las veces están cooptadas por el régimen capitalista que sea. ¿De qué forma están cooptadas? De dos formas eminentemente. Uno, como forma de reproducción, es decir, ya Marx explicaba cómo el ciclo de la producción necesita un momento que es el momento de la restauración de la fuerza de trabajo. Y es básicamente por eso por lo que al obrero se le pagaba un jornal suficiente como para una sociedad como marcada por el patriarcado del salario, mantener a su mujer, pagar una casa, una cama y sus hijos. Porque se entendía que ese tiempo de descanso era insalvable si al día siguiente el trabajador tenía que producir lo mismo. ¿Sí? Y por ejemplo, Laurent de Sutter en Narcocapitalismo explica, por ejemplo, la invención de la primera discoteca en Nueva York y explica también los modos en los que los serenos, o los equivalentes en Nueva York a los serenos, iban cerciorándose de que las luces de todas las casas estaban apagadas. Porque era importante que el tiempo de la noche se empleara en dormir, porque si no, al día siguiente el trabajador no iba a rendir, porque ese tiempo de descanso le estaba pagando el empresario capitalista. ¿Me explico? Esa es una de las formas, los modos en los que todas estas prácticas se cooptan como descanso, como restitución de la fuerza de trabajo. Otra de ellas es cuando la pereza y todas sus bellas artes se transforman en privilegios, en formas de lujo. Y entonces, claro, uno diría, bueno, este chaval viene aquí a hablarnos de la física de la pereza y nos dice que no somos perezosos. Cuando yo abro cualquier catálogo, me meto en cualquier página y tengo miles de anuncios de cruceros, de spas, de masajes. Tengo una industria del wellness infinita que me da todos los tipos de colchones, para todos los tipos de espaldas, las texturas, los materiales más mullidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? El problema de todo esto, que al final son mercancías, como cualquier otra, sea experiencias mercantilizadas o sea objetos fetichizados, ¿verdad? Un mejor colchón, un masaje, una aventura yéndome por ahí de vacaciones, etcétera. Claro, son un privilegio. Y si entendemos que la pereza habría de ser una práctica disidente o habría de encarnar esta suerte de deseo de resistencia, habríamos de abogar por una pereza que, como decía Paul Lafargue, sea un derecho, no un privilegio. Es decir, que no se sostenga sobre una condición de clase. Porque todas estas imágenes de la pereza, estas imágenes neoliberales de la pereza, tienen como condición de posibilidad el trabajo de otros. Es decir, mi pereza, mi crucero, mis vacaciones, eh, qué sé yo, mi colchón, etcétera, tiene como condición de posibilidad de que haya alguien, y normalmente ya sabemos que se trata de cuerpos migrantes, cuerpos feminizados, ¿verdad? Cuerpos sin papeles, de que alguien esté, pues qué sé yo, limpiándome la casa, trayéndome el colchón o aguardando mientras yo estoy de vacaciones. Entonces, claro, ese es el problema, porque las únicas imágenes de pereza que tenemos están en el escaparate de las tiendas, por así decir. O se muestran como, digamos, médicamente necesarias para estar productivas al día siguiente, ¿no? Las sillas ergonómicas, los colchones, las horas de descanso, todos los relojes que nos dicen lo que tenemos que dormir, cuánto nos queda por dormir, si tenemos que dar tantos pasos y luego ir, ¿no? Porque es ciertamente nos llegan noticias de eso. No, usted debe caminar, debe pasear 22 minutos al día. Está probado que necesita usted esto para
¿Para qué? Para evitar las lesiones, es decir, para evitar bajas por fatiga, etcétera, etcétera. O también se nos dicen, date un gusto, tú te lo mereces. Bueno, esto en los 2000 era festivo, ¿no? Date un capricho, porque tú te lo mereces. Te damos un crédito y te vas a Acapulco. O te vas a donde tú quieras, a Honolulu o a donde sea, a Tailandia, whatever. De nuevo está aquí el mismo problema, es una imagen de la pereza cooptada. De ahí la idea de hacer una metafísica de la pereza, justamente. De tratar de configurar un imaginario, haciendo una búsqueda por aquí y por allá, para ver medios sensibles y experiencias donde parece que la pereza y todas sus bellas artes, como digo, no son solo un privilegio, son algo más que un privilegio y son algo más que la parte última del ciclo de producción como restitución de las fuerzas de trabajo. Esto es, son una suerte de celebración de la vida y son también un espacio de crítica a los valores capitalistas. Entonces, en algún sentido, el libro, este ensayito, trata de hacer, si quisiéramos ser como nietzscheanos, una suerte de inversión de valores. Es como si os acordáis, Nietzsche en la genealogía de la moral se preguntaba cuál es el valor de los valores, ¿no? ¿Cuál es el valor de lo bueno? ¿Cuál es el valor de lo malo? Y decía, uy, qué curioso, ¿por qué entendemos que bueno muchas veces equivale a obediente? ¿Por qué entendemos a veces que bueno en una cultura cristiana significa abnegación, o sea, dar la otra mejilla? ¿No? Y Nietzsche decía, bueno, parece que el valor de los valores, antes que nada, es un cierto dominio, es decir, son unas ciertas estrategias de poder, ¿no? Entonces Nietzsche hablaba de esta domesticación, de ser dóciles, etcétera. ¿Qué ocurre si nos hiciéramos las mismas preguntas que se hacía Nietzsche hoy? ¿Cuál es el valor de los valores? ¿Cuál es el valor del mérito? ¿Cuál es el valor de superar nuestros límites? ¿Cuál es el valor de estar todo el día en la oficina y luego ir al gimnasio y luego hacernos fotos y luego dormir 8 horas y levantarnos para una morning routine y luego scrollear? ¿Cuál es el valor de esos valores? ¿Cuál es el valor de esta continua aceleración? ¿Cuál es el valor de esta inyunción de lo máximo? ¿Cuál es el valor de esta exigencia de ser excesivos, extraordinarios, excelentes, rutilantes, maravillosos? ¿Cuál es ese valor? Si no es, en este caso, el dominio de aquel que no funciona porque no puede pararse. La metafísica de la pereza se plantea estas cuestiones. Es lo que yo he intentado en este ensayito. Entonces, es un pequeño recorrido por diversos términos, por ejemplo, incompetencia, por ejemplo, vacaciones, por ejemplo, sueños, por ejemplo, huelga, donde a partir de alguna situación, pues por ejemplo, o a partir de casos que tienen que ver con el mundo del arte, pues por ejemplo, a partir de Chantal Ackerman, que tiene una película que se llama La Perezosa, a partir de Jean Moreau, que hace un paseo precioso en una peli de Antonioni que se llama La Noche, conoceréis, a partir de la obra de Agnes Martin, que era una pintora de Nueva York, que en cierto momento dijo, chao, dejó de pintar durante 7 años, hizo un viaje de Nueva York a Nuevo México, al desierto, y a los 7 años volvió a pintar. Eh, o es un viaje por autores como, por ejemplo, Duchamp, que decía, yo no soy un artista, yo soy un respirador. Es decir, es un viaje por toda una serie de autores así. Es un viaje que comienza con quien nos enseñó cuál es el paradigma de la dominación contemporánea, es decir, Britney Spears, y va recorriendo todos estos autores. ¿Por qué? Porque precisamente si entendemos que tenemos una pobreza de experiencia porque hemos perdido el vocabulario de la libertad, toda vez que el vocabulario que teníamos ya pero el rollo ya está oxidado, es ya capitalista, bueno, pues vamos a ver si nos inventamos otras palabras, otras formas de mirar, otros afectos, otras historias, otros relatos, otros nombres que nos enseñan formas de libertad que tienen que ver con decir no, formas de libertad que tienen que ver con parar, formas de libertad que tienen que ver con cuidar y amar a fondo perdido, es decir, como un derroche. Y esa es la propuesta de la metafísica de la pereza, justamente. Bueno, lo has escrito todo tan bien. Yo he estado ahí siguiéndote hasta ahora. Fenomenal. Sí, qué bien. Mm.
Sí, yo creo, a mí me interesaba vincular, como he tratado de hacer al principio, estas reflexiones, que son como pues, reflexiones de los últimos marxismos o de la teoría de los efectos, ¿no? Como toda una serie de reflexiones filosóficas y sociológicas, con cuestiones muy sociales, porque me parece que ya van pasando varios años en lo que esto es una cuestión por la que todas nos estamos preguntando desde nuestro malestar particular. Entonces me parece muy potente que un momento de la Academia Filosófica, con todas sus miserias salvajes, coincida o señale un dolor o un punto de tensión en la sociedad contemporánea. Un punto de tensión que me he preocupado por ilustrar pues, con la huelga feminista, la gran renuncia, no sé cuántos. O sea, y eso me gusta, que de un lado tiene algo, me parece que tiene algo como de una reflexión filosófica, que pues con la imaginación, la libertad, cómo se resignifican las cosas, cómo toda una serie de valores éticos y de valores y de virtudes vinculadas al trabajo tienen un reverso vinculado con el poder o con la ideología, toda esta historia. Pero es que luego es algo que nos pasa. Es que luego uno tiene insomnio, es que el otro tiene bruxismo, es que el otro el codo, no sé qué, es que al otro se le cae la piel, es que al otro le tiembla el párpado. Claro, es que el otro trabaja en varias cosas a la vez. Es que el otro tiene que compartir piso hasta los 30 y largos o 40 porque no sé qué. Es que le da para independizarse de casa de los papás, es de los más de 30. Es que luego es algo que como que pasa, como estadísticamente. eh, entonces es una cosa como que me parecía como potente ahí, como... Bueno, y porque a mí me pasaba también, claro, porque yo soy un desgraciado, igual que... Yo era un workaholic desgraciado, como todos, claro. Estamos hablando de periodo de 40 años, te hablo de los años 80, del 80 ahora han pasado 30 años, ¿no? Mm. Pues es lo que, ¿qué estamos haciendo ahora aquí? Pues sí que ya no tenemos ni idea, ni no tenemos nada, estamos nosotros perdiendo. Mira, una idea creo que sí que tenemos, no, yo qué sé. O sea, Por dónde tiras? mm, Si sigue el capitalismo, porque no muere, según tu teoría, bueno, según tu teoría, el capitalismo es que no acaba, el capitalismo no acaba, es una cosa ya para los siglos que ven, hasta que se muere. Y se acabó, ya solamente ya existe eso. mm. Y nos han dejado la mente ahí ya que no sabes ni por dónde tirar, ni qué es un valor, ni lo que no es. Un poquito así como huérfanos de todo, de verdad, que estamos viviendo, yo por lo menos lo vivo así, como algo así que ya no sabes ni por dónde tirar, porque antes tenía las directrices con más marcadas, claro, las habías marcado muy hechas, pero ahora ya sí que Mm. ya no sabes ni por dónde tirar. Ya de ahí que hay muchísima gente con problemas neurológicos de todo tipo, si es que no sabes por dónde tirar, Claro. es terrible. Sí, voy a intentar hacer dos valoraciones a ese respecto. Bueno, primero una así un poco como pedante, estúpida, pero bueno, como uno está deformada por su trabajo, pues la voy a hacer. Habitualmente, por ejemplo, autores como Pierre Bourdieu o como Foucault hablan del comienzo del neoliberalismo como hacia los 70. O Eva Iluz cuando habla del desarrollo de una cultura de las emociones. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, sí. Sí, vale, 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 vale. Eh, Explica que esta cultura de las emociones comienza a desarrollarse justamente en la época de posguerra con el desarrollo de una economía de servicios. Y bueno, y luego Eva Iluz, que trata de atender justamente al desarrollo de esta cultura de las emociones, incluso encuentra precedentes antes. Yo creo que las fechas van variando. Algunos autores, Laval y Ardot, señalan el inicio de la sociedad neoliberal más bien en los 90. Yo creo que en España, veniendo de una dictadura, también hay cambios. ¿No? Esto, por supuesto, como que habría que atender detenidamente en cada sociedad, bueno, cuando se implanta plenamente esa cultura, esa economía de los servicios, esa cultura consumista. ¿No? Pues en España los primeros centros comerciales, que si yo no me equivoco, son hacia finales de los 90, ¿no? Que de repente hay un boom y los políticos pasan de prometer universidades a prometer centros comerciales y luego pasan a prometer aeropuertos, por ejemplo. Esa es una cuestión, es decir, como, bueno, en cada realidad sociopolítica o sociocultural y política, estas transformaciones se desarrollan, bueno, pues como con particularidades, ¿no? De una forma en concreto, de otra. Esto es una primera cuestión. Y la otra cuestión que quería señalar, claro, el sentimiento que expresas, que es un sentimiento, me permitirás, como un poco decadentista o como un poco cínico de ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Claro, este sentimiento, según algunos... ¿Ibas a decir algo? Que ya, y nada, más décadas.
Pensabas en la revolución, ni revoluciones para transformaciones, pero es que ahora no piensa ya nadie ni revoluciones ni nada, no hay nada. Mm. Bueno, Bueno, el problema es que estamos todo el mundo muy revolucionados, muy pasado de vuelta. Claro, claro. Cuando se piensa en el marco de la ideología, a propósito del capitalismo, entendiendo la ideología en el sentido marxista como de una falsa conciencia, es decir, como un acceso falso a la realidad. Eh, claro, cuando, por ejemplo, Althusser en los años 70 piensa el término de la ideología, él piensa sobre todo en la propaganda, digamos, o del bloque soviético o del bloque nacionalsocialista. Es decir, una serie de ideas muy sólidas y muy potentes que nos estructuran, ¿no? Eso es lo que se explica en los años 70. Los autores como Zizek o Fischer explican hoy, para pensar el capitalismo, es que tiene un carácter, por así decir, posideológico. Es decir, que no es tanto un conjunto de ideas sólidas que se transmitan a través de propaganda, sino que es algo mucho más sutil. Como que el capitalismo se convierte en una serie de valores que devienen como incuestionables. Es como si una autora, Elenka Chupanchik, dice, es como si el principio capitalista o la lógica capitalista secuestrara de la realidad. Entonces, como uno de repente entiende, que es lo que nos pasa a todas, que el capitalismo es algo así como las leyes de la física o como las leyes de la gravedad. Es decir, uno puede quejarse un montón de que las cosas se caen. Uno puede quejarse sin parar, pero las cosas se van a caer, ¿no? ¿No? Tú puedes quejarte todo lo que quieras de la ley de la gravedad, o si te das un guantazo te puedes quejar muchísimo, pero hay algo fáctico, inapelable, que es la ley de la gravedad. Entonces, el problema es cuando nos olvidamos de que el capitalismo es un sistema que está sostenido a través de creencias individuales que tienen una historia y le damos este carácter casi mineral de el capitalismo pasa. Y por eso hay autores, por ejemplo, Mackenzie Ward, pero por ejemplo también Franco Bifo Berardi, que en ocasiones tratan de hablar de algo así como un postcapitalismo, criticando este, bueno, ¿qué caso el capitalismo es eterno? ¿Qué pasa? ¿El capitalismo es natural? Pues eso, como los minerales. Y tratan de pensar en estos casos, o también, por ejemplo, Nick Snirce con un capitalismo de plataformas, en las mutaciones que en los últimos 20 años ha tenido la sociedad, justamente con la emergencia de Internet, con ese devenir perverso de Internet, ¿no? Primero Internet era una especie de utopía, ¿no? Porque por fin, información libre, te conectas con quien quieras, tú en Internet eres quien quieres ser, ¿verdad? ¿No? Hay un primer momento en que Internet tiene algo de utópico en ese sentido. O si pensáis en los inicios de Twitter, no, todas las disidencias se hacían por Twitter. El 15M se hace por Twitter, la primavera árabe se hace por Twitter, ¿verdad? Como una forma de transmitir noticias rápida y más directa y más verídica incluso, menos interesada que los medios de comunicación, ¿no? Que están todos comprados, que son empresas, no sé qué. Pero ahora Internet son cuatro grandes empresarios, son Zuckerberg, son Elon Musk, etc. Como que el capitalismo de plataformas, claro, como que la sociedad de la información en algún sentido ya no es lo que era, ahora es un capitalismo de plataformas. Entonces, en ese sentido, ya digo, estos autores dicen, bueno, igual hemos de entender que ahora estamos en otra fase, que es peor la del capitalismo, que algunos ya les llaman por ahí, yo no sé, por ejemplo, tecnofeudalismo. Pero lo que me interesa es, digamos, tratar de ponerle un nombre a eso nuevo. Porque ciertamente, aunque digamos, bueno, el neoliberalismo empieza en los años 70 o en los años 90, no es el mismo tipo de malestares, no es el mismo tipo de trabajador, no es el mismo tipo de vínculos el que teníamos antes de Internet que el que teníamos después. O sea, crystal clear. Y por eso, pues ya digo, por ejemplo, Bifo Berardi, que es un autor, yo creo, muy relevante a este respecto, se ha inventado términos como, por ejemplo, cognitariado o capitalismo creativo, capitalismo cognitivo, ¿no? También autores como Negri, Hart. Es decir, formas de pensar justamente qué ocurre, cómo funciona el trabajo creativo, el trabajo intelectual, etc. ¿Por qué? Porque genera una nueva silueta para el trabajador, genera nuevos malestares y nuevas formas de alienación. Es como si nosotros saltamos un siglo hacia atrás y nos vamos, por ejemplo, a la Alemania de los años 20, 30. Y todo esto porque hay un autor, Siegfried Krakauer, que tiene un libro que se llama Los empleados, que explica esto. De repente, en Alemania, y no solo, pero bueno, centrémonos en este caso, ya que tenemos una cita y lo podemos ubicar. Que bueno, no en balde estas décadas, los años 20, los años 30, son las décadas de
el proceso de Kafka. Son las décadas de El ayudante o Jacob von Gunther, de Robert Balser. Y son décadas, los años 20, donde un oficinista desarrolla la epopeya cotidiana más grande que tenemos, que es el Bloom del Ulises de Joyce. Lo que dice que acabo es decir, uy, es extraño porque está apareciendo un nuevo tipo de obrero, que es el oficinista, o la secretaria, o la tipografista. Este obrero no es un blue collar, o sea, no es un obrero, no un blue collar, es decir, no tiene un mono de trabajo azul, no hace un trabajo manual mecánico, pero tampoco es un white collar, no tiene una profesión liberal, no es un notario, ni abogado, no es empresario, no es médico, no es profesor. No es ni esto ni lo otro. Es una cosa como que está en medio y que aparece como nueva. Es alguien, es un perfil que de entrada no tiene demasiados estudios, no tiene demasiada formación, en ese sentido se parece, no está cualificado o está muy poco cualificado, en ese sentido se parece al blue collar, pero las condiciones de su trabajo, que es estar sentado en una oficina, en una mesa, si leed de Robert Balser, el oficinista, que es de una exquisitez volteretesca. Bueno, en fin, que es estar en una oficina. Entonces, como que en un sentido participa de dos mundos y en otro sentido inaugura como un mundo nuevo, ¿cierto? Esto es importante porque, obviamente, si este perfil de sujeto que hoy conocemos, pues el funcionariado, empieza a emerger, es porque se está desarrollando una forma de poder que es la burocracia, básicamente. La burocracia y la administración, que será muy profundamente criticada pues, como figuras absolutamente insoslayables, como figuras muy importantes del pensamiento contemporáneo, como Hannah Arendt cuando habla de la banalidad del mal. ¿No? Es decir, dice, bueno, esta gente solo sabe seguir órdenes y seguir protocolos. Se ha perdido la capacidad de pensar cuál es el valor de los valores, es decir, de pensar si lo que hace está bien o mal. Lo mismo te organiza una industria cárnica que lo mismo te organiza trenes que van hacia un horno crematorio. Es decir, siguen órdenes, diseñan protocolos y están pensados para ejecutar. O, por ejemplo, Horkheimer, en estas conferencias tan bonitas que se publicaron como, se pronunciaron como Eclipse of Reason, pero en castellano tienen el ilustrador título de Crítica de la razón instrumental. ¿Me explico, verdad? Bueno, contaba esto porque justamente ahí, cuando estaba toda la cuestión de la fábrica, no sé cuántos, aparece una nueva forma de trabajo vinculada a una nueva forma de poder y a una nueva forma de malestar. Si damos otra vez este salto con pértiga y venimos a los felices años 20 del siglo XXI, bueno, efectivamente, nos encontramos con este capitalismo de plataformas y con este comunitariado, ¿verdad? Que genera de nuevo formas distintas de malestar. Una economía de la atención desastrosa, esta idea del FOMO, lo que Mark Fisher denomina hedonia depresiva, bueno, y tantas otras cosas. Bueno, como con eso quiere decir que el capitalismo, por desgracia, no está muerto, está de parranda. Es decir, sigue mutando, sigue cambiándose. Y si antes se hacía una cerveza, ahora se hace un vino. Si antes nos decía, tú tienes que ser normal como todo el mundo, ahora nos dice, sigue tus sueños. Pero luego nos dice, luego nos enseña a soñar. Nos enseña a soñar con ser nómadas y ser flexibles, pero luego eso significa trabajar en Deliveroo o ser unos expats o ser unos exiliados radicales que no pueden, que han perdido la capacidad o el privilegio de decir dónde quieren vivir, porque no buscan el trabajo. Es una especie de población obrera migrante que allá donde está el trabajo les llama. Hay una novela que es muy exquisita, que salió publicada el año pasado en Anagrama, el año pasado, en 2022. No, creo que en 2023, bueno, whatever. En Anagrama, que nunca digo bien el nombre del autor, que creo es Vicente Troncho o algo así, que se llama Las Perfecciones. Las Perfecciones. Y a mí la novela me gustó mucho. La novela trata de ser, con mucha inteligencia, una reescritura de un texto, bueno, en fin, que es de exquisite, que es Las cosas, de Georges Perec. Les choses, une histoire des années 60. Las cosas, una historia de los años 60. Entonces, ¿de qué hablan las cosas? Pues habla de lo que acabamos de ver. De una pareja, de una pareja, bueno, hacen sus estudios en sociología, porque parece que hay que ser como guays. Bueno. Luego ven que no terminan de encontrar trabajo en Francia o el trabajo no está muy claro. Bueno, pues oye, ¿por qué no nos vamos a Marruecos? Y si nos encontramos, van a Marruecos. La aventura de Marruecos, ¿sabes qué exótico todo? Bueno, y poco a poco van experimentando esa infelicidad salvaje
como un caballo desbocado que alimenta la estabilidad o la normalidad tan laureada. ¿No? Eso es lo que cuenta Perec en su primera novela, de hecho, dos cosas. ¿Qué hace? Me sabe mal decir mal el apellido. ¿Qué ocurre en Las Perfecciones? Bueno, es una parejinchi, una parejita, no sé si él es italiano o ya no sé cuántos, que ¿qué hacen? Son diseñadores gráficos y se van ¿a dónde? ¿A dónde van a irse? A Berlín. Entonces, primero consiguen un apartamento, van a las inauguraciones de las exposiciones de arte, se toman sus dosis de ácido o sus dosis de M en las raves de tecno, trabajan desde donde quieren, van a los rastros, entonces se compran vajillas, ¿verdad? Eso nos gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero luego van pasando los años, siguen pasando los años, ¿verdad? Porque los años parece que no, pero pasan. Van pasando los años, entonces se dan cuenta de que no pueden tener amigos, porque los amigos que tienen se van yendo, porque siguen en su nomadismo, en ese nomadismo que, por ejemplo, Braidotti o Deleuze nos enseñaron a grabar, ¿no? Esas subjetividades nómades. Eh, Siguen con su nomadismo, entonces sus lazos afectivos son muy frágiles, están ellos solos, no pueden separarse porque no podrían pagar un alquiler, por lo demás, están lejos de su familia, claro, su apartamento es absolutamente estético, saben hacer las mejores recetas de cocina, las mejores salsas, tienen las mejores vajillas, pero es que les da ya todo igual. Se gastan una barbaridad de dinero, van a, no recuerdo cómo se llama este sitio, me vais a disculpar, pero donde estaba antes el aeropuerto en Berlín, que se crea una rabia, como que ya poco a poco les va dando todo igual, porque justamente se dan cuenta, que es lo que le pasaba a la pareja de Perec, pero unos cuantos años más tarde, con otras formas de subjetivación y con otras formas de alienación, se dan cuenta que todos esos ahora esteticismos, porque ahora nuestro capitalismo es estético y coquet y todo lo que queráis, eh, no son sino el reverso de un profundo malestar, de un profundo dolor, de una profunda angustia, que es la de estar solo. Es la de no tener ya vínculos más allá de los vínculos economizables, del contacteo y cosas así. Entonces me cuenta las perfecciones. Qué triste nos hemos puesto, ¿eh? Qué vida, ¿eh? Pero bueno, a mí me interesa porque esta novelita, que podríamos hablar de tantas otras, como que esta novelita señala muy bien esas trampas o ese carácter esquivo y ambiguo que a veces tienen los valores. Por eso decía al principio, bueno, parece que hoy ¿qué pasa? ¿Y la libertad es ir más lejos? Pero ir más lejos, pero si es Rafa Nadal en el BBVA quien te dice que vaya más lejos, ¿tú de eso te fías realmente? ¿De que un banco te cite a Séneca y que sea por boca de Rafa Nadal? ¿Tú a eso lo vas a seguir? Bueno, no sé si me explico, ¿no? Como que hay unos giros y unos retorcimientos muy, muy perversos, que al final son los giros y los retorcimientos del gobierno del deseo. Justamente un gobierno que no es nada evidente, que es, por así decir, es una metáfora que se ha inventado con mucho tino Eudal Espluga. Es algo así como una jaula de purpurina. Es decir, somos estético y coquet, tenemos las mejores vajillas, hacemos nosotros el sushi y lavamos el arroz. Tenemos nuestro Mac, claro, la duda ofende. De hecho, tenemos dos Mac, no sé qué. Todo eso, pero es que no podemos parar. Al final seguimos scrolleando, tenemos nuestro bruxismo, nuestro insomnio, decimos que somos flexibles, pero estamos dispuestos a contestar mails a cualquier hora del día, o a lo mejor ya lo hacemos, porque si nosotros tenemos el jefe en Estados Unidos y nos hemos venido a Europa, pues fijaos la diferencia horaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, en nombre de estos entusiasmos y esteticismos, todo el espacio afectivo está conquistado por estas lógicas capitalistas, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo se vuelve ubicuo, no solo porque siempre estemos trabajando o porque podamos trabajar en cualquier sitio, ¿no? Y entonces el móvil es la oficina del bolsillo, ¿no? Y ya haya una especie de privatización del estrés, como dice también Max Filsen, etcétera, sino por algo más perverso aún, y es que la lógica del capital, que es una lógica de incremento incesante del beneficio, así, está extrapolada a cualesquiera de las dimensiones de nuestra vida. Y entonces, compramos muebles, buscamos piso, buscamos amantes y buscamos trabajo de la misma forma. Todas esas apps tienen exactamente la misma estructura. Y es cada vez más o cada vez más intenso, ¿no? Cada vez más número, cada vez más intenso, cada vez más diferente. En parejas, en trabajos y en muebles. O en pisos, ¿verdad? Entonces, como la perversión es esa, que el capital va mutando
y podemos hablar hoy en día, pues por ejemplo, como Eva Kaplan, como Lana Kaplan y Luz dicen, de un capital sexual, o de un capital afectivo, o de un capital social, o de un capital simbólico, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, que uno cuando toma la pausa y se pone a descansar y saca ahí el teléfono, empieza a hacerse fotinchis y a dar likes y así, bueno, uno ahí está cultivando su capital social y su capital espectacular, ¿no? Como el modo en el que uno aparece ante, ante los demás y da los likes a los que quiere dar, porque bueno, estoy haciendo una serie de negociaciones. Con este estoy negociando a ver si nos acostamos unos cuantos, con este otro estoy negociando porque a lo mejor me llaman, a este le doy like, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Bueno, y están ahí como estas perversiones, yo creo. Pero sí. Ah, claro. Sí, 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 claro, claro, claro. Son algunos, no privilegiados, no, pero sí, los que pueden tener nada son privilegiados. Claro, ese es el problema. Tienen ya ese dinero acumulado, o sea, entonces me atraía a mí el título ese de Metafísica de la Pereza, pero no sé hasta qué, o sea, cómo se desarrollaría entonces, muy individualistamente también, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay al menos dos formas de pensar esa cuestión. De un lado, efectivamente, que una de las cosas que trata de hacer el ensayo, y al final es un ensayo de ciento y pico páginas, quiero decir, no quiere resolver todas las cosas del mundo, ¿no? Pues sería estúpido. Es entender la política de una forma, bueno, pues como decía Guattari, micropolítica o como una política de nosotros mismos. Es decir, trata de pensar, como dice, en el fuero del sujeto o el fuero afectivo como un campo de batalla, ¿no? Como decía la Kruger, ¿no? Your body is a battleground, a battlefield. Entonces, eso de un lado que efectivamente eh, es un libro que habla de, bueno, de cómo podemos despertar o de que nos demos cuenta de nuestros malestares, que verbalicemos nuestro cansancio, que nos demos cuenta de cómo estamos de enganchados o de adictos a esta continua exposición de estímulos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, de un lado, efectivamente, tiene un carácter muy de introspección o muy subjetivo y así. Aunque yo creo que también tiene una base colectiva porque parte de un malestar que si bien es singular en cada cuerpo, en cada persona, es algo como transversal, ¿no? Y por eso citaba antes también las noticias y tal. De la otra forma, el otro modo en el que creo que esta cuestión, este vindicar la pereza, puede ser efectivo o puede ser realmente crítico, más allá de pues, un divertimento, de, mira, ja, 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 la pereza, ja, 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 sí, sí, claro, ja, ja. Más allá de eso, bueno, es justamente preocuparse porque la pereza no sea un privilegio, sino que sea un derecho. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, se hace como hacía la FARC, aboliendo los derechos del hombre, propugnados por los abogados metafísicos de la burguesía, y proclamando los derechos de la pereza. ¿Qué son los derechos de la pereza? O sea, bueno, estoy escribiendo ahora sobre esa cuestión. El derecho al descanso, el derecho a la desconexión, el derecho a la jubilación, el derecho al ocio, el derecho a la ciudad. Cada vez que se dice, como el anterior ministro, el anterior ministro de Trabajo, que la edad de jubilación podría retardarse y que tendríamos que tener una cultura de trabajo en la que estuviéramos empleados hasta los 75 años, ahí aparece un privilegio de la pereza y se pierden derechos de la pereza. Cada vez que el sistema de pensiones puede estar por debajo de los salarios mínimos o no garantiza un poder adquisitivo suficiente, ahí hay que vindicar el derecho a la pereza. ¿Cómo? Bueno, pues ahora he dado la respuesta de Realpolitik. Cada vez que parques, para estar en un parque o en una plaza, tengamos que consumir en una terraza, cada vez que nuestro ocio esté mediatizado por instancias capitalistas, por empresas, ahí hay un derecho a la ciudad que está en peligro, porque se convierte en un privilegio a la ciudad. Porque si usted no tiene tanto dinero, si usted no consume, no puede consumir en tal o cual plaza, no puede estar en esa plaza. En ocasiones se ha hecho estudios, por ejemplo, de la Rambla de Barcelona, que ahora está en obras ahora, que si uno se fija en la Rambla, tan larga como es, no hay ni un banco. Todo lo que hay para descansar permite como apoyar el culete un poco, reclinarse un momento,
pero que nada suponga un parón de verdad, que permita que sigamos circulando por ahí. Entonces, yo creo que hay todo un debate de cuál es la experiencia urbana hoy, que tiene que ver con cuestiones vinculadas a la ciudad de los cuidados, de quizás con Chinchilla, por ejemplo, y que hay una cuestión de derechos. Podemos reducir la jornada laboral, podemos garantizar una edad de jubilación pronta, podemos garantizar un tiempo de desconexión donde esté prohibido hacer llamadas, etcétera, etcétera. Que bueno, que me parece que aunque tengan delante a un Goliat inmenso, que es el Goliat del capitalismo, algo pueden conseguir, pequeños hackeos pueden conseguir. Entonces, bueno, como que yo veo estas dos frentes, ¿no? De un lado, este trabajo de cambiar el mindset, preguntarnos si podemos transformar el modo en el que deseamos, porque ¿no? El gobierno del deseo es el problema. Y de otro lado, bueno, esta cuestión de proclamar la pereza como un derecho, o sea, proclamar los derechos de la pereza. Que no es otra cosa que poner un límite a la explotación capitalista de nuestras vidas, ¿no? Y con ese límite dibujar un espacio donde, ya digo, la vida valga por sí misma. Que ahí es la figura del paseante en la plaza, es la figura del jubilado, es la figura del siestista al que no le llaman mientras duerme, por poner otro ejemplo. Bueno, como esas cuestiones. No sé si hay una pregunta por ahí, sí. Creo que en el punto medio está la virtud, ¿no? Entonces, el capitalismo, tal y como está pensado, puede acabar muriendo de éxito, por decirlo de alguna manera, porque no puede crecer infinitamente. Habría que buscar equilibrado de alguna manera, que equilibre trabajo y habría que cambiar la idea del capitalismo, ¿vale? Y entender el equilibrio como, como un nuevo sentido para que la vida para todos sea mejor, que equilibre trabajo y descanso, por ejemplo. Sería, bueno, es que habría que cambiar no sé si cambiar, llamarle de otra forma o cambiar el sentido, el significado de lo que entendemos por capitalismo y hacerlo más humano. Bueno, o pensar en un modelo de sociedad alternativo al capitalismo. Sí, la definición habitual o la definición clásica que, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, Marx y Engels ofrecen del capitalismo, hay un momento que siempre es como medio brutal, donde Marx y Engels dicen, bueno, la burguesía es una clase social absolutamente revolucionaria. Y dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Dice Marx y Engels, porque a diferencia de otras clases dominantes que ha visto la historia occidental, los señores feudales, los reyes absolutistas y así, es una clase que no vive sino a condición de revolucionar constantemente sus medios de producción. ¿Por qué? Porque la burguesía vive del comercio, vive de la generación de plusvalía, donde es o sea, el término capital técnicamente significa acumulación de riqueza. Bueno, Marx a veces lo define como la acumulación de trabajo muerto, porque yo estoy trabajando, produzco, eh, y a lo mejor en 2 horas produzco lo necesario o en un día produzco lo necesario para vivir un día. Pero si hay una revolución tecnológica, de repente, en 1 hora, produzco lo que necesito para vivir 2 semanas. Pero sin embargo, yo estoy trabajando 8 horas. Esa diferencia, eso es lo que se queda el capitalista. Es como la explicación canónica que da Marx en el libro 1 del Capital. Entonces aquí el trabajador dice, bueno, esto es un timo. Yo trabajo para darte a ti y recuperar mi fuerza de trabajo y poder trabajar, o sea, poder vivir lo mismo que trabajo, pero sin embargo, yo he generado un valor que equivale a, ya digo, 2 semanas y de repente tengo que seguir trabajando. Es como toda una serie de medios de derechas, ya salto a la otra cosa que quería decir, que si no me divago un poco.
Apareció hace poco el debate desde el Ministerio de Sanidad de las autobajas de 3 días ante la oleada de gripes, así. Aparentemente había un respaldo fuerte del sector sanitario, médico, ¿no? Los distintos colegios de médicos y así, ¿no? Por esta autobaja de 3 días. Ahí ocurría varias cosas, y es que tenían que pasar más de 70, o sea que según legalmente tienen que pasar más de 72 horas para que una baja siga siendo remunerada, es decir, como que eso era una media como inocua o no era desincentivadora, eso de un lado, pero sobre todo rápidamente varios medios, economistas, no sé qué, dijeron las empresas van a perder, no sé, 2.000 euros por cada día de baja o por cada autobaja que se genere. Y entonces era como, o sea que yo cobro en un mes 1.500, pero estoy 3 días de baja y la empresa pierde 2.000. Bueno, devuélvame mi dinero. No sé si me explico. Ese decalage es la plusvalía, eso es el capital, ese trabajo muerto acumulado. El capitalismo consiste exactamente en eso. Mientras que, por ejemplo, un señor feudal, vamos al siglo XIII, no era revolucionario, era absolutamente conservador. Entonces, por eso mismo digo que la lógica del capital tiene que ver con este incremento incesante del beneficio, es decir, con la generación de plusvalía, siempre plus, 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 ¿no? Como que la burguesía es un sujeto, dicho así, es un poco así, filosóficamente, un sujeto de exceso. ¿Por qué? Porque vive del exceso, vive como exceso, excediéndose continuamente. Entonces, en ese sentido, como muy inteligentemente señalabas, bueno, hay un probleminchi, y es que los recursos materiales son limitados. No, en un sentido, digamos, muy digamos, ambiental, las reservas que hay, qué sé, de distintas energías, de distintos materiales, de distintos bienes, es limitada, sencillamente es limitada, pero también, en un sentido, si se quiere, más corporal. Y es que, por ejemplo, esto lo explica muy bien Jonathan Crary, si nosotros dormimos menos de cierto tiempo, si nosotros dormimos menos de tanto tiempo, nos morimos. O sea, that's the way it goes. O sea, es así, nos morimos. Necesitamos dormir. Uno puede ir trampeando, ahora la media es dormir unas 6 horas, a principios del siglo XX eran 10. Bueno, uno puede ir trampeando, me duermo 5, hoy duermo 2, el día siguiente más, uno puede ir desregulándose y trampeándose, pero lo que está claro es que si uno deja de dormir, se acaba muriendo. Entonces, eso es un límite natural que entra en una contradicción directa con esta lógica que lo que quiere es saltarse todas las barreras. Entonces, lo que muchos autores explican es que si bien primero el capitalismo se fue volviendo global, ¿verdad? Fue internacionalizándose hasta ser global, bueno, ya que compra los viajes a la luna, no sé qué historia, pero bueno, fue saltando fronteras geográficas para ser global. Ahora, en vez de avanzar en términos macropolíticos, va avanzando en términos micropolíticos. Sigue conquistando. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Pero ahora que comamos, que descansemos menos, que durmamos menos, que cuando estemos descansando, que estemos también produciendo de otra manera, etc. Bueno, y de ahí justamente que haya una dimensión en la que no soy especialista y que no conozco, una dimensión de todas estas críticas, pues trabajo, de crítica al trabajo, que es ambientalista, claro, porque es una cuestión de recursos al fin. Entonces, bueno, yo entiendo que hay que hackear, o sea, digamos, la respuesta utopista sería sí, necesitamos un modelo de sociedad absolutamente distinto. Ok, todos estamos de acuerdo, vale. Mientras eso llega, que no, ya te puedes sentar a esperarlo. Bueno, yo creo que es importante ir hackeando. Mackenzie igual justamente tiene un manifiesto hacker. Es decir, bueno, pensar que al final, cuando se trata del poder, las batallas, esto nos lo enseña Nietzsche, nos lo enseña Foucault, son siempre microfísicas. Son siempre en pequeñas situaciones. Todo esto que he dicho, imaginaos cuántas cosas abstractas he dicho, claro, en cada realidad concreta, en cada una de vosotras, en las trabajadoras de esta biblioteca, en cada uno de vuestros puestos de trabajo, tiene una concreción muy, muy, muy definida, ¿verdad? Y muy pequeña, que tiene que ver con quién me he involucrado yo, quién han sido mis jefes, qué he estudiado, dónde, qué sentido. Bueno, no, como hay una especie de red microfísica donde se concretan en cada uno de nuestros cuerpos todas estas cuestiones en una diversidad de variantes. Bueno, y ahí, bueno, cada una, primero tiene que hacerse cargo de su lucha y conocer esa lucha y puede ir hackeando esas cuestiones, ¿no? Como en ámbitos mínimos, pero también como, bueno, con aquellos que comparten el malestar, por ejemplo, ¿no?
es decir, con colegas del mismo trabajo o con colegas del gremio. Bueno, no sé si queréis decir algo más o comentar algo más. Yo, bueno, aparte de decirte que me ha encantado escucharte, ha sido una maravilla. Me ha gustado mucho una pequeña mención o definición que has dado de esas prácticas de resistencia, en tanto que perezosas como prácticas de celebración de la vida. Me parece que has dicho en un momento, me ha gustado mucho esa forma como buscar ese lugar, quizás ese espacio cualitativo que también nos salve de esta autopenalización que de cierta forma entra en la rueda, en la rueda del consumo, pues, eh, no sé, yo pensaba, ¿no? Bueno, pues claro, no es casualidad que justo ahora que ya no soy estudiante y he empezado a trabajar y ya por primera vez en mi vida, ¿no? Tengo un salario, me hayan empezado a gustar unas determinadas cosas, que de repente ahora todo el mundo, por ejemplo, cocina, ¿no? Que me pueda tirar ahí un rato cocinando ramen, que es como una práctica perezosa por un lado, porque me disfruto ese momento, ¿no? Pero está claramente ligada a unos medios de consumo que de repente pues está de moda, ¿no? Porque el ramen, ¿no? Porque el ramen y superar el cocido también, porque el cocido, y al final ya todo cae en ese lugar, ¿no? Y, y bueno, pues una entra en esta especie de conciencia de decir, bueno, está claro que estos deseos están completamente mediados, ¿no? Pero como encontrar ese lugar, ¿no? Eh, por ejemplo, pues eso, en esos lugares, en esas resistencias, ¿no? Que se puede ver en hacer deporte, ¿no? Pues hacer deporte como lugar de celebración de la vida. En mi caso no lo es, ¿no? Pero para algunas personas será un lugar de celebración de la vida y esa forma compulsiva de hacer deporte para como aumentar algo cuantitativo, ese capital físico de envejecimiento, etcétera, ¿no? Entonces me ha gustado, bueno, solamente era esta, para decirte que me había gustado esa frase de celebración de la vida y si quieres decir algo más al respecto de ella o esa dimensión cualitativa de la resistencia en la pereza. Hmm. Em, Ay, que se me escapa. Ah, sí. Sí, bueno, atendiendo a todas las cuestiones que has dicho, a mí hay una cosa que me parece importante a este respecto, pues con esta cosa de la pereza, lo que sea, y es un poco vindicar en algún sentido nuestras contradicciones. Esto de entrada creo que es importante porque una de las primeras injunciones de este sistema es que tenemos una identidad o que tenemos un montón de identidades, tantas como perfiles. Entonces, esa contradicción que nos hace ser como un poco como irreconocibles, que nos puede hacer un poco trastornar el algoritmo, básicamente, me parece que es valiosa. Que es valiosa y sobre todo nos libera de esa especie de autoexigencia salvaje. ¿No? Y hay muchas formas contemporáneas de hablar de esta especie de contradicción. Creo que una de ellas es cuando se habla a veces de ser una mala feminista. ¿No? No, en ese momento en el que dicen, bueno, voy a hacer algunos chistes muy estúpidos. Bueno, yo ahora, bueno, he leído a Simone de Beauvoir, he leído a Judith Butler, he estado en todas las manifas. Le he intentado explicar a mis padres lo que es no sé cuántos. He dejado a este novio que era un petardo y un capullo, no sé. Bueno, eso, bueno, un montón de cosas que son como pequeñas revoluciones, que yo me he sentido mejor, he localizado cosas, he localizado, pues, o que si era una histérica, o que si era una sumisa, no sé, he localizado todo esto, vale. Pero de repente pasa por ahí un torso miguelangeliano de un tóxico salvaje y digo, bueno, quiero que este tipo, no, es disculpar, me empotre salvajemente y que se acabe todo lo demás. ¿No? Quiero decir, es muy habitual que encontremos un montón de deseos en nosotras que nos parezcan muy tóxicos y muy pérfidos. Pero localizarlos lo que hace, o sea, digamos, no ha de generarnos más culpa o no ha de individualizar nuestro malestar para que carguemos con él y nos aplaste, sino creo que nos ayuda a entender que nuestra forma de desear tiene una historia. Tiene una historia, viene de un sitio, viene de otro, y según se ha ido desarrollando esa historia,
pues nuestro deseo a veces está vinculado con la vergüenza, a veces con el orgullo, a veces con lo que hay que mostrar, a veces con lo que hay que esconder. Entonces, bueno, en ese sentido me parece importante que detectar esas contradicciones, bueno, porque tú has enunciado alguna. Tiene ya algo, o sea, encontrar esas contradicciones y abrazarlas puede tener algo también de resistencia en algún sentido. Eso me parece importante, de un lado. Mm, y si esto de la celebración de la vida, sí, es que es un anuncio del Corte Inglés, pero bueno, no pasa nada. Eh, sí, cuando muchas veces en la bibliografía que se encuentra en las voces y muy bellas y muy variadas, porque de esto, como sabéis, se ha hablado en poesía, se ha hablado en narrativa, se ha hablado en teatro, en filosofía, en sociología, o sea que realmente ahora hay un nicho de mercados, hay un montón de gente que habla sobre estas cosas, desde consumir preferentemente de la Andrea Genovar hasta Guapas limpias listas de Ana Pacheco, A le va de merecer, que es un poemario, bueno, o sea que realmente hasta, pues eso, no seas tú mismo, de Udal Espluga, No tengo tiempo, de Jorge Moruno, por hablar de la gente aquí, el boom de Mark Fisher, bueno, realmente por todas partes se ha pensado. Pero muchas veces, me parece, muchas veces se critica el trabajo, se hablan de estos malestares, se habla de la violencia, toda esta cosa, se adopta o un discurso un poco decadentista, o casi cínico, que ya hemos visto que neutraliza el potencial disidente, o un discurso, no sé cómo decir, como muy enfadado, todo está muy mal, no sé qué, muy enfadado, muy enfadísimo, todo está mal, vamos a peor, cada vez estamos más dominadas, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Es una especie de vibe que viene también, bueno, esto me disculpa, esto es como una broma filosófica, viene como de la teoría crítica, que yo la adoro, pero muchas veces como todos ahí enfadadísimos todo el rato, bueno, ya parad ya con vuestro enfado, que no lo aguanto ya. Entonces, cuando yo estaba haciendo esta mandanga, el ensayo, pensando, ay, ¿cómo lo hago? No sé qué, pues ya llevaba un tiempo leyendo, tenía algunas ideas, ¿no? O sea, cuando estaba pues, haciendo el trabajo del libro, pensé, claro, esto tiene algo de trampa, decían. O en esa voz no me gustaba, era una voz como muy señorona también, bueno, muy enfadada, así. No, esto no me termina a mí no me termina a mí de gustar. Entonces, una de las cosas que intento hacer en el libro, que bueno, si, uno- si uno fuera, no sé, en fin, eh, si uno publicara en Alfaguara diría encontrar la voz. Una de las cosas que intentaba hacer en el libro es tratar de articular una crítica que no fuera pesada, que no fuera grave. O sea, que no estuviera paralizada por la propia tristeza o bajonazo, etc. Sino que enarbolara lo que algunos autores, y esto yo que sé, por ejemplo, mira, Judith Butler, Silvia Federici, bueno, las madonas del feminismo, eh, a veces han llamado como una especie de rabia alegre. También, bueno, si nos vamos a las reflexiones en términos afectivos de las huelgas feministas, como de localizar una forma de disidencia, una forma de decir no, basta, estamos hartas y así, que sea muy rabiosa, o sea, que sea crítica, con los ojos abiertos, pero al mismo tiempo, digamos, emplea un potencial que viene de la alegría, que viene de ese deseo de buscar una vida mejor, que viene de ese deseo de buscar otro horizonte, que viene de ese deseo de sentir que hay alguna posibilidad, aunque sean muy pocas y muy pequeñas y se desvanezcan muy pronto, de articular otro horizonte, de relacionarse de otra forma, de inventarse otras cosas. Entonces, bueno, claro, el texto, al enmarcarse un poco en un cierto ámbito afectivo, decir que la pereza es un deseo de desobediencia y así, se pregunta, bueno, tenemos el sentimiento cínico y el decadentista que se parece que no nos gusta porque no está nada bien. Y luego, si nos vamos a las pasiones alegres, tenemos el entusiasmo, la euforia y así, que son un montón de pasiones que están cortadas también por el capitalismo, como hemos dicho, ¿no? Este ya estar eufórico o de estar entusiasmado y así. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué pasión podemos encontrar? ¿Qué afecto podemos encontrar? Parece en ocasiones que la rabia tiene muchas papeletas. Parece que a mí me gusta, por ejemplo, una cierta idea como de placidez, que es un contento, pero es un contento pausado. O sea, parece que el entusiasmo quiere cambiarlo todo. Bueno, ya, para ya un momento ya de cambiar las cosas. Y la placidez,
que puede tener también un afán transformador, habla de aprender a habitar de alguna forma, es decir, de dejar de moverse, aprender a estarse quieto o quieta. Entonces eso me parece como interesante. Entonces ya digo, por eso, por ejemplo, pues el texto este o esta peliculita, el retrato de una perezosa de Santa Lacamán, por ejemplo, es un texto, es una peli como que me gusta mucho, que me interesa mucho. Justamente como por ese cambio, por ese saber sostener el hábito que tiene Ackerman. Es decir, por esa forma de incompetencia, de dejar de competir, ¿no? Eso me interesa bastante. Entonces, por eso a veces el texto a veces tiene momentos así como jubilosos, como festivos, porque todo el tiempo está tratando de buscar, también como experiencia de lectura, como esta afectividad plácida. Quien esté hiperventilando, que no sea cínico decadentista, que no sea super wow, que no sea entusiasma ingenua, que no sea eufórica. ¿Me explico? Pero bueno, sí, no sé, son búsquedas, son experimentos de como de escritura y bueno, al lector de juzgar, ¿no? Si funciona, si no, si sirve, si no. Ujú. Positivando. ¿Cómo? Y positivando. ¿Cómo? ¿Cómo? Yendo a lo positivo. Bueno, intentándolo, claro. Claro, claro. Bien. Eso es. Sí, bueno, o quedarse en el llanto, pero celebrar el llanto, quiere decir, porque no porque después, perdón que me sale el catalán, uno de repente está triste, o tiene burnout, o va a plorar, o quiere llorar, y lo esconde. No sé si habéis visto. Hay por ahí no, una noticia salió, es que era de una exquisitez perversa, de alguien que explicaba los mejores sitios para llorar a escondidas en una ciudad. Dice, bueno, si te metes en el baño, aquí no te ve nadie. Si vas aquí, aquí puedes llorar. Y uno dice, bueno, yo todos los días lloro un minuto del ascensor. Claro, pero porque si uno va triste o rabioso o enfadado al trabajo, parece que no está aprovechando la oportunidad, parece que no está a gusto, parece que. Claro, una vez la productividad está vinculada a un cierto grado de alegría y de contento, si ese grado de alegría y contento no se muestra, lo que se está revelando es una improductividad potencial. Igual que el transador que iba cansado y bueno, este hoy no me va a hacer nada. No me va a cargar, no me va a hacer ni 5 coches, no me va a montar ni el chasis de 5 coches, ¿no? O este no me va a arreglar ni 4 lavadoras, o este no me va. Entonces, en ese sentido, o sea, eso de la positividad, bueno, estamos llorando, vale, vamos a celebrar el llanto, es decir, vamos a darnos cuenta de que estamos llorando, vamos a pensar cuántas veces lloramos, que a lo mejor es un día porque nos han hecho un ghosting salvaje, ok, no pasa nada. Pero si de repente todos los días lloramos un ratito, pues a lo mejor tenemos que pensar un rato. Es decir, bueno, estamos entrando en una. No, estamos deprimiéndonos, ¿Qué pasa? Si de repente, pum, lloramos todos los días. Bueno, no sé si me explico. Que estas cosas como que se esconden mucho, yo creo. Debería que hacer como un mapa de todas ellas. Sí, hay una depresión sonriente que dicen. Vale, vale. Claro, son estas cuestiones. Y aquí, bueno, yo jamás hablaré en calidad de psicólogo porque no lo soy. Pero bueno, cuando se piensan filosóficamente estas cuestiones, efectivamente hay muchos modos, digamos, de sublimar o de reprimir todas estas cosas y nos pasan continuamente, ¿no? Por eso hablaba antes de esta suerte ¿cómo decir? De decaimiento del juicio crítico. Claro, porque uno si de repente no puede mostrar su cansancio, si uno no puede mostrar su avance, porque tiene que mostrarse como, no, estoy súper ocupado con un montón de proyectos, porque fíjate lo emprendedora que soy, no sé qué. Si uno no puede mostrar ni su tristeza, ni su llanto, ni así, si uno siempre lo está escondiendo y al primero que se lo esconde es a uno o a una misma, claro, es que solo queda ese acatamiento felicista y sonriente de lo mismo, de esta prisión purpurinesca de los reos. Entonces, sí, por eso esta cosa de celebrar, pero celebrarlo todo, ¿no? Todo. Sí, sí. Bueno, estamos ya en hora. Me ha encantado escucharte y un aplauso. Qué bien. Bueno, gracias.